siempre, siempre, siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530. Hace poco lo hice en un karaoke, me salió espectacular. Ay, amigo, No, pero espectacular, invitame a esos karaoke. Sí, no, fue una noche allá por el oeste. Pero me hubieras dicho, ahí tirá Temazo. una mensajita. Ulises Bueno y otro más de la conga, el mismo aire. Todos hiciste. Sí. Te van a invitar a tocar. Vamos a poner un poquito de seriedad a estos últimos minutos que tenemos en Más o Menos Bien. Estuvieron un poco callados nuestros oyentes. Pero bueno, Sí. capaz que el día estarán muchos en el streaming, puede ser. Ya estamos en comunicación con Tomás Trape. Él es politólogo y periodista de Cabaret Voltaire. Hola Tomás, ¿cómo estás? Ludmila Soyre y todo el equipo de Más o Menos Bien te saluda. ¿Cómo andan? Bien, me gusta que me presenten como que ahora arranca la seriedad. No sé si estoy preparado. ¿Sí? ¿No? ¿Querés que yo Si te seguimos sumás el al chiste? karaoke, te Sí, sumás. pero Puedo contar un chiste. No soy Sí. cordobés, pero puedo contar algún chiste. Pero no pasa nada. Seguro que algunos chistes mejores que me han contado por acá, porque no sabes lo que es trabajar con nenes. Me pasa. Entonces ok, lo de los chistes ok. lo tengo a tiro todo el tiempo. Karaoke Ok. sí o karaoke no, porque con esa voz te veo más cerca de Leonard Cohen que de la conga. Claro, es algo que me encantaría hacer, cantar bien. Ahí va. Puedo ser como un croner, como Cohen Bien. o Alex Turner. Un tanguito me puedo bancar. Ah, bueno, bien, Muy bien, está bien, está bien. Muy bien. Bueno, ya tendremos. En Rosario iremos a algún... Sí, algún bar, nos chocamos sí, ahí, claro, nos cruzamos nos en chocamos, copas. diría. Bueno, Tomás, Tienen que venir, sí. cómo no, por supuesto. Tomás, hubo una nota escrita de tu parte en News Digitales sobre Sí. los 20 años de la muerte de Saúl Ubaldini. Y bueno, queríamos reflexionar un poquito sobre esta figura. Primero me gustaría preguntarte por qué te parece importante traer la figura de Ubaldini en este momento. Sí, en realidad me adelanté. Los 20 años son el año que viene. Claro. Pero, a ver, muchas cosas. Esta mañana justamente hacemos un programa con Julia Rosenberg en Cabaret Voltaire sobre la historia de Ubaldini. Y a mí me da la sensación de que cuando uno habla del peronismo o del movimiento nacional, la columna vertebral de eso se supone que es la CGT, ¿no? Claro. Y los apellidos que aparecen, ¿no? Como metáfora, muchas veces del presente son Bandor, Rucci, Lorenzo Miguel, Ongaro, Moyano. Y parece ser que el apellido Ubaldini fue borrado, ¿no? Curioso, ¿no? Porque es un apellido fundamental para la recuperación de la democracia, ¿no? Me parece que ahí lo que ocurre, como el kirchnerismo tuvo algunos olvidos y la memoria está hecho olvido acerca de los 70, es claro que cuando Alfonsín encontró el doble desafío de, por un lado, construir poder, pero también construir memoria, el sindicalismo es borrado de la historia, no solamente de lo que fue la dictadura, que fue el principal objetivo. Hay que recordar que la mitad más uno de los desaparecidos registrados son trabajadores, y después me da la sensación de que él elige en esta denuncia, que después termina siendo falsa, del pacto militar sindical, al sindicalismo como su gran rival político. Entonces él estaba ante ese desafío, tenía que construir poder y al mismo tiempo memoria. Esa memoria está hecha de olvidos, como suele ocurrir, y a mí me parece que Saúl Ubaldini es un tipo que merece ser restituido al panteón de los héroes de la democracia. ¿Por qué te parece que su figura debería traerse, no? Digo, como análisis, podemos debatirlo, pero... Es un tipo extraordinario, a mí me parece. Su historia de vida, él viene de familia obrera, sus padres
su padre también trabajaba en el Lisandro de la Torre, él termina laburando en el Lisandro de la Torre. Ya ahí hay una leyenda, el Lisandro de la Torre, qué es lo que pasa con el Lisandro de la Torre, por qué es el objetivo en su momento de Frondizi. Pero yendo más hacia acá en el tiempo, Ubaldini lidera el sector de la CGT Brasil más combativa con la dictadura, y tuvo muchos huevos. Hizo junto a la Comisión de los 25 en el 79 la primera huelga general contra la dictadura, ¿no? Hay un momento bisagra también que ocurre un año después, que es la movilización a San Cayetano, que es donde por primera vez en ese momento, que todavía la represión y la violencia eran fuertes, se empieza a cantar se va a acabar la dictadura militar. No solamente forma parte de la resistencia del principio de la última dictadura genocida, sanguinaria, como conocemos, sino que golpea, apura los procesos que se vivían, los procesos históricos, y se planta en el momento donde era muy difícil plantarse. Huelga general a la dictadura. 1, 2 acciones de lucha, lo encarcelan, está 2, 3 meses en cana. Me parece que una historia que se desconoce y pareciera ser que llega a la democracia en el 83 y llega, por las plumas o llega por los ríos de tintas que corrieron, pero llega por sangre y también por sudor de muchos trabajadores que pusieron el lomo. Tomás, te escuchaba hablando de los 26 puntos y no sé si lo sabías, pero en el contexto del macrismo, cuando se configura un espacio sindical combativo, cuando todavía Cristina no había hablado, luego de aquel 9 de diciembre, en la Argentina se configura lo que se denominó la Corriente Federal de Trabajadores, que es un espacio de lo que quedó del núcleo del MTA, que es el MTA de Moyano, con la bancaria y otros sindicatos que se sumaron, como por ejemplo Atilra de Lecheros, como por ejemplo el sindicato de curtidores. Hoy el secretario general de curtidores está ocupando el lugar del Ministerio de Trabajo, es ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Desde allí se construye un programa de 26 puntos, luego le agregan uno más, y reivindican profundamente los 26 puntos de la CGT de Ubaldini, reivindican a la figura de Ubaldini. De hecho hicieron varios actos alrededor de aquella primera huelga que le hace a la dictadura, y su figura empieza a entrar nuevamente en discusión hacia adentro de la Confederación General del Trabajo, y en un poco en la tensión que se da entre el kirchnerismo y el sindicalismo luego de la salida del Estado del kirchnerismo. Esta idea de hay que resindicalizar a la fuerza, porque uno de los principales errores que cometió el peronismo en su última versión en ese momento era haber disociado al peronismo de su sujeto histórico clásico, que es la clase obrera organizada, industrial, por supuesto. No sé si eso por ahí es muy porteño lo que estoy diciendo, muy de Buenos Aires, pero esto llegó a Rosario. Sé que se iba mucho a Festram, a Santa Fe, había diálogo también con gráficos de Córdoba. ¿Llegó a Santa Fe esto o se perdió un poco acá después de Buenos Aires? Me parece que poco. También hay que entender que el mundo de trabajo sufre profundas transformaciones y la mitad de la economía está en negro, la mitad de los trabajadores en realidad no están sindicalizados. Yo creo que ahí hay algo. De hecho, Ubaldini es el primer secretario general de la CGT que viene de un gremio que no es industrial, claro, que viene del gremio cervecero. O sea, sí, incluso su liderazgo marca una reconversión de un patrón económico. Lo que vos me comentás, desconozco. Está claro que la CGT en algún momento fue desplazada, en algún momento se la miró con sospecha. Me parece que eso es claro. Creo que encontrarle ahora un año de cuando ocurrió eso fue un proceso paulatino, y es interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de Ubaldini, o mejor dicho, cuando hablamos de Lula, nos olvidamos que fue contemporáneo a Ubaldini. De hecho, hay un programa de televisión que los invito a que busquen, que está acá en Argentina, y está uno al lado del otro, Ubaldini y Lula, y están hablando de cosas que parecen del presente. Entonces
fíjate cómo la historia o lo que podría haber sido también se pone a colación. Yo doy un dato más, porque lo que vos referías de Ubaldini ocurre ya en la democracia. Ubaldini tal vez es el otro padre de la democracia, pero también su primer opositor, porque no solamente se planta la dictadura, sino que se planta Alfonsín, que esta famosa idea de los 13 paros que le hicieron generales a Alfonsín. Ahora bien, hay algo que no se cuenta y que hay una agresión que arranca esa guerra, que es la ley Mucci. Claro. Que es la ley que Alfonsín unilateral decide llevar a cabo. Y entonces, por eso decía que las reconstrucciones que se hacen del pasado, dependiendo del presente, implican algunas zonas incómodas. Vos imagínate que tu principal rival económico tenga que ser reconocido, si se quiere, como víctima o héroe de esa dictadura. Entonces, me parece que esas complejidades enfrentó en su momento Alfonsín, no lo juzgo, hoy en día aún no tiene la posibilidad de verlo, pero siendo a los puntos, es una CGT proponiendo una idea de futuro. Digo, tomando el bastón de mariscal y proponiendo una idea de futuro, no solamente una CGT de resistencia y repliegue, y eso es interesante. El dato, para que se entiendan, y los que son más chicos tal vez no lo sabrán, a mí no me tocó vivirlo, por eso lo comento, es que Ubaldini llegó a tener una escala tal, porque fracasa la ley Mucci, que termina dando un discurso con el Papa. El Papa Juan Pablo II, el Papa viajero, viene a la Argentina, hacen un acto en el Mercado Central y los dos únicos oradores eran el Papa y Ubaldini. Así de grande, así de grosa fue esa figura. Entonces muchas veces aparece, digo, ella me llama la atención que no se hable tanto de él con la leyenda que es en sí mismo. ¿Y por qué te parece que pasa eso? Que, digo, yo tengo la sensación un poco de, bueno, todo por decirlo, la mala fama o las críticas que hay hacia el sector del sindicalismo y esta cosa de, bueno, ¿no? Como las personas que se van tapando con la historia, ¿no? Pero ¿por qué te parece que pasa esto con la figura de Ubaldini? Mira, sumando a las cosas que comenté, a mí me parece que hay un sesgo también de clase, ¿no? Es más fácil imaginar a Alfonsín en la mesa de tu casa hablando de películas o de política. Bueno, pero ponele que no sea Alfonsín, ponele que sea Cafiero, ponele que sea Luder, el que vos quieras de la época. Dale. Es más fácil imaginarse al Chacho Álvarez en la mesa de tu casa, si venís de una procedencia más o menos progre, que a un gordo sindicalista. Entonces, hay algo ahí que me parece que tiene que ver con un paladar que es estético, que me parece que esconde una gran derrota, que es la importancia del sindicalismo en el movimiento histórico nacional que es el peronismo. Digo, a mí me parece que hay que tener muy en claro eso. La dictadura tuvo como principal objetivo a la CGT y tuvo como principal objetivos a los gremialistas. Eso, digo, hay que tenerlo bien claro. Entonces, ¿qué es diezmada y toda, con más o menos traiciones? Es como la joya de la corona de algo que quedó. ¿Por qué? Hay múltiples razones. Esta una que se me ocurre así a la pasada rápido, pero a mí me parece que tiene que ver con la memoria que se construye en el presente. Durante el alfonsinismo se construyó una memoria, durante el kirchnerismo se construyó otra memoria. Cada una privilegió una mirada, un sujeto político, un sujeto social. A mí me parece que, bueno, ahora con el tiempo uno tiene la posibilidad de restituir algunos. Hay algunos estudios, análisis, que plantean esta idea del corrimiento del peronismo, del partido, de la clase obrera argentina, a un partido clientelar que tiene que ver con los movimientos de la economía a nivel global, ¿no? Esta idea de cómo, bueno, la industria desaparece o pasa a un segundo plano, aparecen las finanzas, aparece el sector expulsado de la producción del trabajo, y el peronismo entre los 80 y los 90 se monta sobre un nuevo sujeto social. Digo, desaparece el delegado de fábrica, aparece la manzanera, ¿no? De Chiche Dualde. Claro, ¿cómo ves que toma el kirchnerismo, como para cerrar, el kirchnerismo esto, y cómo pensás que debería tomar al movimiento obrero organizado, a la industria, un próximo peronismo?
Mira, a mí me parece que la política más que representar es encarnar momentos. Si uno piensa a los grandes liderazgos históricos, sentó siempre a un nuevo sujeto a la mesa. Néstor probablemente, yéndonos más al presente, haya sentado en esa mesa de la democracia, así como Perón sentó a los trabajadores sindicalizados. Puede ser que Néstor haya sentado justamente a los informales. Esta idea que es muy repetida por Martín Rodríguez de Frávega y derechos humanos. O sea, él crea un orden a partir de esas intuiciones. ¿Por qué? Porque había transcurrido una noche o un alba, depende de quién cuente la historia, neoliberal, y él en ese nuevo orden crea justamente orden y progresismo. Esa es la encarnación última de Néstor, si se quiere. No importa que él haya sido o si lo fue toda la vida, el orden que planteó tenía esos valores y esas escalas. ¿Qué es lo que pasa? El mundo se transforma, el mundo del trabajo se transforma, la Argentina se transforma, la matriz productiva se transforma, y lo que pregunta la política todo el tiempo es ¿cuál es su sujeto? ¿Dónde está el sujeto de la política? ¿Qué son los rapis ahora? ¿Los trabajadores de plataforma? ¿Quién sienta en la mesa de la democracia a cuál o a quiénes, a cuáles sujetos? ¿Qué está haciendo Milei? ¿Qué encarna Milei? Y me parece interesante. A mí me parece que la discusión de fondo, y uno la puede encarar con más o menos optimismo, es si Argentina definitivamente no va a ser un país industrial o si va a ser un país industrial. A los que piensan que no va a ser un país industrial, estaría bueno que dejen de manifiesto qué es lo que va a hacer Argentina. Claro. Porque las dificultades que eso conlleva están claras. Ahora bien, no queda claro cuál es ese otro modelo donde entran casi 50 millones de personas, que sí, es un modelo del campo, es un modelo de la energía. Tenemos un socio estratégico tan cerca para poder proveerle energía y gas y que eso haga funcionar la rueda de toda la economía. Digo, sí, Argentina no encuentra su rumbo hace mucho tiempo, es un país que no genera empleo privado desde el 2011, 2012, su economía no crece formalmente desde 2013, tiene sí, años que sube, años que baja, pero el PBI es casi exactamente el mismo. Entonces, eso no está descifrado. Eso la política lo tiene que descifrar. Sí. Pero la política justamente es economía y sujeto político. Hoy pareciera ser que no encuentran ninguna de las dos. Claro. Tomás, me quedaría 60 horas charlando contigo, pero el tiempo a veces es muy tirano y nos tenemos que despedir. Te agradecemos mucho por esta comunicación con Más o Menos Bien. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande y lo esperamos mañana en Cabaret Voltaire a las 22. Perfecto, una maravilla. Abrazo, Tomás. Escuchamos a Tomás Trapé, politólogo y periodista. Nos quedamos sin tiempo. Gracias Leandro Deza, que estuvo ahí streameando en YouTube y que me estuvo pasando el streaming del CONICET. Gracias Gabriela Gugliaro por la operación de la radio. Agustín Mina, bueno, bien, gracias. Aptra, capaz que no lo escuches, pero bueno, nada, todo bien. Rodrigo Lugones, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Con más datita. Y quédense ahí en Diálogo Internacional con Atilio Borón. Y también chusmean un poquito lo del CONICET, que está re lindo, que hay unos bichitos que están subiendo. Ahora vayan a verlo todo. Un abrazo enorme, nos vemos la semana que viene.